Dígame. Patricia. Sí, buenas tardes. Yo tengo una consulta. Claro. Verá, en la clase anterior yo no la pude explicar muy bien porque tenía problemas de conexión y yo le había pedido de dónde puedo encontrar la clase, ¿ya? Porque no me quedó muy claro cómo hacer la delimitación del problema. Ya, Pero yo tengo un tema más o menos parecido a la primera compañera que expuso, ya, el tema de desmotivación en el desarrollo del aprendizaje. ya. Partiendo también de que existe poca participación de los estudiantes en las conexiones. Y aquí existen algunas, digamos, algunos problemas que pueden llevar como consecuencia a esto, como es el trabajo de los padres de familia, como es también la despreocupación de los padres de familia, las pocas estrategias que los docentes apliquen para hacer que el estudiante se motive, ¿ya? Entonces, ahí quisiera de pronto que me ayude indicando, no importa que el tema se repita, el tema es parecido al de la compañera anterior, No importa. y también si me podría ayudar con el link o dónde puedo encontrar la clase anterior. En el aula, en el link. En el aula virtual, pero ahí no encuentro la clase grabada. Mm, a ver, déjeme revisar y le veo porque está subido a YouTube y el link con el YouTube, porque le grabé mi computador no en la nube. Ok, ya le veo un momento. Ok, doctor, gracias. Bueno, continuamos entonces y para eso vamos a ver eh, el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema. Carlos, sí. Señora, Perdón, nosotros también tenemos un tema. No sé si nos permite, no podía prender mi micrófono antes de que pueda continuar la clase o ok, continuamos ahí la clase. está. Ahí está, podemos ver. Sí, Ajá, puedo decirlo de manera oral porque no puedo compartir, estoy de... sin problema. Ya. Bueno, nosotros hemos tenido un grupo con 3 compañeros: Jessica Pazmiño, Leila Párraga, Verónica Pillasca, Walter Villarruel y yo, Giovanna Rivera. Hemos planteado un problema de una institución educativa particular. Se vino el propósito de la investigación o el problema es en la institución es la necesidad de aplicar acciones estratégicas para aportar coherencia, consistencia y efectividad en el diseño curricular y en la dinámica en el aula. Ajá. ¿Por qué se viene ese problema? Porque en la unidad educativa G se promueve el programa de bachillerato internacional, la metodología Beca-Book y obviamente el currículo nacional. Son 3 que necesitamos enlazar para poder gestionar el proceso de aprendizaje en el aula. Pero En- cuando estamos con materia internacional, ya tenemos una planificación estratégica. Ujú. Entonces, Lo que pasa es que nosotros, bueno, nos basamos en el currículo nacional, ¿verdad? Nosotros, pero tenemos aprobado el programa de bachillerato internacional, que también cumple sus estándares y tenemos que, igual, auditorías y todo eso. Entonces, se fue del planteamiento del problema, es en eso, en el poder funcionar estos. Y teníamos que ver primero la semejanza. Las ya, semejanzas que 3 se manejan un modelo constructivista y no podemos deshacernos de nuestro ente principal, autoridad, que es el Ministerio de Educación. Entonces, la de idea es acuerdo. buscar estrategias o herramientas que le den al docente para que puedan fusionar estas 3, Ah, como templates o, sí, templates más que nada, para que pero, podamos funcionar. pero, Entonces, entonces no es decir una planificación estrategia, sino buscar estrategias en general para esto. ajá, o sea, la idea es implementación de herramientas educativas para optimizar el tiempo en la labor docente. Ya, ok, Sí, sí, fusionar y así lograr fusionar los programas y metodologías implementadas por la institución educativa. ok, Ese es básicamente el tema. El problema se dio por esto, con lo que le dije anteriormente. ya, Entonces, nuestro objetivo era esto, generar herramientas para favorecer la gestión pedagógica curricular de los docentes de un solo año. No sé si
lo concretamos así en el segundo año de básica de la unidad educativa particular GES, para que no se abarque todo y podamos partir de un grupo pequeño. No sé si Ok, estaríamos ahí está bien. bien. Ajá. Para articular la práctica docente con la fusión de los programas de IB, metodología beca y currículo nacional. Ok. Ese sería básicamente nuestro objetivo y los problemas. Las preguntas que Objetivo habíamos... no todavía. Ah, no, perdón, la planteación del problema. ¿Ya? Las preguntas que habíamos hecho es ¿por qué es importante pasar de impartir clases a gestionar aprendizajes? ¿Cuál Ajá. es, cuál es la estrategia con la que se puede conseguir un trabajo colaborativo A para ver, llegar a la gestión de la pregunta de aprendizaje? la primera sería, no por qué, sino cuál es la diferencia entre. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre pasar de impartir clases a gestionar aprendizaje? Ujú. Ya. Primero hay que Y definir eso. listo. La segunda pregunta es, ¿cuál es la estrategia con la que se puede conseguir un trabajo colaborativo para llegar a la gestión de aprendizaje? Ok. Porque en ambos se maneja colaborativamente. Ujú. ¿Y cuál es la importancia de la aplicación de las políticas lingüísticas y bilingües para la institución que nos lleva a plantear la investigación? No sé si... Eso, ¿por qué como una estrategia? Porque dependemos, no, o sea, lo veíamos como que siempre dependemos de las políticas de la institución para poder Sí, seguir con el... pero por qué el tema de idiomas? Porque el bachillerato internacional nos exige que sean bilingües. Ujú. Entonces, es la idea. No, no solo sería la política lingüística. Si es que ya está determinado eso en la norma del PI, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ¿por qué ponerle de nuevo si ya está? ¿O está fallando algo ahí? No, o sea, pensé que era diferente un poco de la lingüística y la bilingüe era necesario ponerlo. Ah, perdón. Tema de idiomas y tema lingüístico. Ok, el tema Ujú. lingüístico es diferente, por supuesto. Ya, ok, ya, ahora sí entiendo. Ya. ¿Y con qué grupo sería docente? Es pertinente trabajar este modelo de gestión de aprendizaje. Ya, ¿Y por qué las áreas de estudio que se selecciona lengua para realizar la propuesta de gestión de aprendizaje? O sea, ¿por qué vamos a trabajar con lengua o con las no sé si sabía ponerle si lengua o o las cuatro esenciales matemáticas, lenguas, ciencias naturales y sociales? exactamente eso. ¿Y Sí, eso. cuál es la que en la institución se lo ve como prioritaria o prioritarias? Sí podríamos poner las cuatro para trabajar. Claro, pero ahí la pregunta es, ¿cuál de las cuatro se puede determinar como prioritaria o prioritarias? Listo. ¿Sí? Ok, entonces sí sería por qué de las áreas de estudio se selecciona lengua para realizar la propuesta de gestión de aprendizaje. Hay unidades que le dan más énfasis a los idiomas, otras a la matemática, otros a la relación personal, ¿sí? Hay un Ujú. colegio que conozco que el objetivo es que los chicos sean felices. Sí, o sea, básicamente es que eso es difícil porque en el programa IB hacemos que tengan mente internacional, que sea mentalidad abierta, que ellos sean libres. Nunca trazamos un camino como lo hace el currículo nacional, que ya nos da unos lineamientos de cómo hacerlo. Entonces sí es difícil fusionarlo y es la idea que generar estas herramientas para que el docente tenga una guía de cómo enlazar los dos. ¿En dónde está Porque, el colegio? perdón. ¿En dónde está ubicado el colegio? En Quito, en el norte de Quito, por San ¿Cómo se Isidro llama? del Inca. ¿Cómo se llama? GES, GES, ¿Qué significa? Jesús, Señor, Sanador y Salvador. No le conozco. ¿Sí lo conoce? No lo conozco. Yo No lo vivo por conoce. ese sector justamente. Ah, sí, es cerca del Letor, por el Letor, Entonces, este problema es también, Ya sé dónde es. Ok. el problema es también que es un colegio cristiano, entonces tiene la metodología beca, que tiene un enfoque cristiano.
Entonces, el IB tiene mentalidad abierta, no tiene una religión establecida, entonces es difícil poder como docente establecer una relación y es el que se nos desgasta el tiempo en una Así es. planificación. Entonces, Así es. está el tiempo más administrativo que el tiempo en el aula. Y la idea es esta, generar estas herramientas para que los docentes tengan una guía y poder fusionar los tres. Entonces, ese sería como el tema, algo así. No sé si estaríamos bien. Sí, solamente que no me queda claro si hay un colegio dirigido hacia una religión, ¿cómo puedes tener un tema de libertad? Sí, porque es difícil, es No lo sumamente critico, complejo. Ajá, no es lo critico, sumamente solamente complejo. lo digo como implantación de ese término, ¿no? Ujú. Es Bueno, súper complejo porque al momento de la IB, bueno, tenemos el programa de educación primaria, que es desde inicial a séptimo. El PEB, entonces nosotros tenemos que hablar de todas las religiones, en las indagaciones desde todas las religiones, y el estudiante va a escoger, solamente nosotros damos nuestro punto de vista de como colegio cristiano, pero ellos tienen la potestad de escogerlo, y en pues sí hemos tenido muchos debates porque algunos niños no creen, por ejemplo, hay papás que están en la institución, pero no creen en este tema de vacunas porque tienen una diferente religión, entonces, pero hay que darles nuestro punto de vista, o sea, solamente un punto de vista porque ya implementamos el programa IB, que es sumamente la libertad del estudiante. es parte de la libertad de escoger o no la vacuna. Mm, exacto, Incluso sí, incluso está en la Constitución, es la libertad de cada uno. sí, pero la idea es que los docentes se nos suprima esta parte de cómo Ahí está, trabajar ¿viste? en la... Con de- vacuna y todo, y yo estoy con COVID. Ni modo. sí, Bueno, sí, pero ok, te entiendo. ¿Y la concreción del problema entonces? la concreción del problema es esto, o sea, del general hacer, o sea, que hemos visto que el docente tiene mucha carga administrativa por tratar de enlazar estas tres metodologías o lo que tiene, lo que está implementado en la institución y resta tiempo. Entonces, la idea es liberar el tiempo del docente con una implementación de herramientas para que pueda su labor docente ser más efectiva. Ok, interesante. Sí. Complejo e interesante. Eso, Carlos, muchas Ok, gracias. a ustedes. Listo, ¿alguien más? Sí, Carlos, muy buenas tardes, compañeros. Mi grupo, lamento no prender la cámara porque ando mal de estos últimos días, ¿no? Y si quisiera conocer desde el punto de vista, por favor, si nos ayuda. Pero claro, Ya, no iba a presentar porque me nos faltaba un poquito las preguntas, pero me animé. no importa. Bueno, Carlos, nuestro tema es el análisis del mal uso de la tecnología en estudiantes de educación media. Nuestra justificación. Nuestro análisis surge por Perdón, la necesidad, ¿sí? me voy a adelantar a lo que vamos a ver enseguida, pero ¿por qué hablamos de mal uso? Porque yo he vivenciado, ¿no? Justamente escogí este tema porque la semana pasada estuve trabajando con mis niños y bueno, pues de 35 estudiantes que tengo, se conectan 27 a 30 estudiantes, pero de estos estudiantes presentan solamente el 50% las tareas. Y bueno, entonces yo me puse a indagar pues con los chicos, digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no presentó? Y bueno, una niña sale y dice, señor, ¿Se la cortó? verdad es que soy honesta, me he dedicado mucho al TikTok. Yo era inteligente, pero yo ya me dedico al TikTok. Entonces surge una necesidad mía de investigar, pues, por qué los chicos están dándole el mal uso a la tecnología, especialmente en mi caso, A ver, ¿no? pero ¿es mal uso de la tecnología o es un mal uso en el momento en que debe estar en clase? Yo creo que es general, Mm, porque los padres de familia salen a trabajar y ya no es solamente de la clase. mm. Es el tiempo libre lo están dedicando también a utilizarlo en redes sociales y corren peligro. Justamente el día de ayer, que sin saber, recibimos una capacitación donde el Ministerio de Educación pues también está preocupado por esto. Y ayer del Departamento del DESE pues nos capacitaron para que nosotros transmitamos a los papás y
concienticemos, ¿no? Concienticemos de que nuestros hijos ya han perdido esa relación familia, han perdido esa relación con los compañeritos, se han vuelto fríos, irresponsables. Entonces, no solamente se está observando durante la clase, sino durante todo el día, porque ya los papitos salen al trabajo y los chicos quedan con su medio tecnológico que no lo saben cómo lo están utilizando. Como es una creencia y una suposición suya que veo que no se está basando en reportes formales investigados anteriormente, yo les aconsejo que le pongan análisis del uso. Análisis del uso. Ya. A ver. Ok, Ya, bueno, sí, siento razón. A ver, justificación no Ajá, sí, hemos tiene visto toda la todavía. razón. Justificación no hemos visto todavía, así que no vamos a ver eso. Ya, listo. Entonces paso a la descripción. ¿Descripción del problema? Sí, Ya. descripción. Hay que poner descripción del problema, ¿no? Descripción del problema. Sí. Muchas Ok. gracias. Bueno, luego le corrijo ya. A ver, la tecnología en nuestra realidad actual ha trascendido fronteras, tiempo y espacio. Perdón que les vaya cortando. Realidad actual es redundante. Es realidad es actual. Que no es realidad. Entonces, a ver, En este no. caso es redundante. Ya. Nuestra realidad simplemente. Ya. Y por lo que viene, ¿no? Ajá. La tecnología en nuestra realidad. Ya, listo. Bien, gracias. La tecnología en nuestra realidad ha trascendido fronteras, tiempo y espacio de una manera impactante y acelerada, proporcionando la comodidad, facilidad y rapidez en la comunicación, acceso a una amplia información, recursos innovadores y un sinnúmero de ventajas, al punto de llegar a convertirse en un servicio necesario en nuestra convivencia diaria. Sin embargo, en los últimos años se evidencia un descontrol desmedido del uso de este recurso desde la etapa infantil, lo que ha generado diversos problemas en el ámbito familiar, educativo y social. En nuestro país existen estudios sobre el problema que se está generando. El Ministerio de Educación ha implementado políticas de protección ante el derecho de seguridad del uso de la tecnología. Justamente en este último año se está promoviendo capacitaciones sobre este tema, dirigido a estudiantes, maestros y padres de familia a través del programa Educando en Familia. Okay. Es importante que tomemos la iniciativa de comenzar por nuestras propias aulas frente a este problema, ya que en las instituciones, a pesar de tener conocimiento, no se está aportando como se debe y es necesario actuar a tiempo. Ya. Ahora el cuadro, ¿no? El cuadro que lo habíamos analizado, la naturaleza del tema es el uso de la tecnología. Origen de estudio, consecuencias del uso inadecuado de la tecnología. Grupo humano en estudio, niños de 11 a 12 años. Espacio geográfico, unidad educativa XX del séptimo año. Espacio temporal, año lectivo 2021-2022. Ok. Ya. La formulación del problema lo habíamos hecho así, no sé qué podemos mejorarle o quitarle los signos. ¿Qué efectos negativos produce el uso inadecuado de la tecnología en los estudiantes del séptimo año de la unidad educativa XX? Estamos nosotros ahí ya asimilando que hay efectos negativos, ¿no? Pero mejor pongamos, se dan efectos negativos en el uso inadecuado. Se dan efectos negativos En el uso. Ya. ¿Sí? En el uso inadecuado de tecnología. Listo, Ok. muchísimas gracias. Ahora, las preguntas están incompletas, pero las que hemos recopilado, ¿no? ¿Cuáles son las características que presentan los estudiantes frente al uso de la tecnología? Ok. Una. ¿Qué ¿Con quién características- pasa el día durante el día? ¿A qué se refiere con características? Podrían ser características emocionales, ¿no? Porque
nos estamos dando cuenta que en eso han variado bastante. Entonces hay que poner eso. Ya. O de conducta. Sí, características de conducta pienso que abarca un poquito más. Presentan Ajá. los estudiantes frente al uso de la tecnología. Mm. ¿Con quién pasa el niño durante el día? Muy ¿Cuánto difícil. tiempo dedican los padres? Muy difícil. No. Le quitaríamos. Sí. Ya. ¿Cuánto tiempo dedican los padres a compartir con sus hijos? ¿Cuánto tiempo diario? ¿Cuánto tiempo? Semanal, alguna cosa así. Ya. ¿Cuánto tiempo diario? Listo. ¿Existe una comunicación docentes-maestros? Perfecto. ¿Tiene conocimiento sobre las amenazas y peligros del uso del Internet? Ya. ¿Quién? ¿Quién controla la asistencia a ¿Quién clases? tiene conocimiento? Los padres de familia. Yo pienso que aquí sería los padres de todos, porque maestros, estudiantes y padres de familia, porque si Entonces, el la docente comunidad, desconoce, entonces la ya, comunidad tiene educativa. conocimiento. Listo. ¿Tiene conocimiento la comunidad educativa sobre las amenazas y peligros del uso del Internet? Ya. Y la otra era, ¿quién controla la asistencia a clases virtuales del estudiante? Ya. De acuerdo. Hasta ahí No más. estaría No aprobado. más. No más preguntas. Ya, suficientes. Suficiente. Listo. No tenemos. Listo. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno. ¿Listo? Continuamos ahora sí. Con el tema. Ok. Dentro de esto, pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre título y tema? ¿Qué creen? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre título y tema? El tema puede ser la temática, la temática, la situación, el problema a tratar, y el título sería el nombre que le vamos a poner a ese problema. Hablo de título en general. Título de un libro, título de una película, de una obra de teatro, de una canción. Pueden ser entonces, buenas tardes, las variables, Las variables. las variables en el tema, la diferencia, que deben tener, El tema tiene que tener variables, eso quiere decir. ajá, sí, sí, El dependiente título, e independiente. y el título Y que... el título quizás no. Ok, interesante. ¿Qué más? Yo les digo, acabé de leer un libro que se llama, esta semana, que se llama La libertad que no llega. ¿Les da alguna idea? ¿Mm? El título sería el problema. ¿Les da alguna idea eso? Ese título que les dije. Es llamativo. Es llamativo. Pero no me dice un problema, ¿o sí? No siempre, no. Normalmente. Dependiendo de... ¿De? bueno. Es muy general. Fíjense, exactamente. El título evoca algo muy general que se lo redacta en pocas palabras. El tema es más específico, pero se le redacta
con frases. Tiene que ser mucho más amplio. ¿De acuerdo? En una tesis nosotros no tomamos, no ponemos un título, ponemos un tema. Que de ahí pueden salir artículos que se van a exponer en una revista y que tienen que tener títulos es otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros determinamos así el título? Es más llamativo, es más marquetero. Me invita a que compre, a que adquiera, a que visite, a que vea algo. ¿Sí? Hay un libro hace unos años que compré por lo llamativo del título. Pero yo me imaginé que era un libro un libro humorístico. Y me imaginé que era un libro humorístico machista. Y yo compré eso para analizar qué tanto, hasta dónde va una publicación con un esquema machista. Y resulta que cuando lo leí era un tema de investigación formal. Entonces no tenía nada que ver de machista, ni feminista, ni nada, sino una investigación del proceso cerebral del hombre y de la mujer en general. Y por qué las diferencias entonces de comportamientos y de desarrollo dentro de la sociedad. No decía ni cuál es mejor ni cuál es peor. Decía, esto es así, punto. ¿Cierto? Se llama, que tengo todavía ese libro. ¿Por qué las mujeres no saben leer mapas y no dejan de hablar? Imagínate, ¿no? Entonces, daba la connotación de un efecto, pero no significa, inicialmente ese título es muy hasta despectivo, pero no tenía nada que ver con el manejo de contenido. A veces pasa eso. Este libro que les digo toma el título de un libro histórico, una novela histórica, donde toma el título de uno de los protagonistas que finalmente, al final de su vida, da una frase. Algo así como Simón Bolívar, ¿no? Arado en el mar. Que realmente no es una frase que dicen, estaba en el lecho de muerte y dijo arado en el mar. Tiene un contexto mayor eso. Pero más o menos como si que fuera eso. Entonces, el tema, en cambio, nos dice dónde empieza, dónde termina una acción que vamos a hacer de investigación. Entonces, elegir el tema constituye un momento central del proceso de investigación, junto con el problema. No importa si nosotros cogemos el tema de manera grande, de manera de enunciado, lo sometemos a una evaluación que vamos a ver acá, y además con una consideración de relación con el problema y finalmente lo concretamos. Eso quiere decir que el tema tranquilamente puede ser la concreción del problema. Es lo mismo. Y no digo que es, digo que puede ser. ¿De acuerdo? No es un hecho simplemente cronológico de qué hago. Entonces, cuando terminamos el tema, estamos diciendo que no estamos diciendo solamente en esta área científica me voy a concretar, sino que hay otros aspectos que tenemos que ir englobando ahí, ¿no? Sobre los campos que proponemos investigar, por ejemplo. ¿Cómo cuáles? Aquí dice, ¿no? La elección del tema de la tesis tiene una importancia fundamental. Constituye la decisión primaria de la elaboración de tesis. En cuanto a que es el punto de partida. ¿Sí? Determina la orientación y condiciona todas las demás actividades. Por eso es que cuando hacemos nosotros un plan de tesis, ya nos aprueban, no podemos cambiar el tema, porque está sustentado con todo lo demás. Un título lo podemos cambiar, pero claro, podemos cambiar cuando ya vamos a publicar el artículo. Ahí lo podemos cambiar. ¿Sí? Entonces hay algunos criterios que nos ayudan a adecuar el tema. A través de preguntas, otra vez. ¿Qué conocimientos e informaciones tengo acerca del tema? Primero, necesitamos conocer cosas para poner el tema.
No podemos desarrollarlo así nomás sin saber, sin tener un contexto previo. ¿Qué desarrollo profesional es realizado en cuestiones relacionadas con el tema? ¿Sí? Es dable que de pronto ustedes tomen una tesis de pregrado y lo amplíen para posgrado, para maestría. ¿Mm? Sí, por supuesto. Porque el uno es más operativo, a que es más investigativo, entonces tenemos que tomar un esquema mayor. Por supuesto que sí. La información de la que puedo disponer es suficiente y accesible a las posibilidades. Lo que yo conozco de esto es suficiente para lo que tengo que desarrollar o necesito conocer más. ¿Y cuánto más? ¿Y cuánto me toma? Y accesible a mis posibilidades. A ver, si yo quiero hacer un tema que me va a desarrollar 2 años de toma de información, como el señor que escribe este libro, un señor de Loja, perdón, de Cuenca, le tomó como 18 años levantar información para hacer ese libro. ¿Estamos en esa posibilidad o no? Tenemos un presupuesto determinado y ese presupuesto nos alcanza para lo que queremos hacer. O necesitamos algo más y por lo tanto no vamos a poder hacerlo. Entonces, esas posibilidades están en función de varias cosas, ¿no? Tiempo, presupuestos, posibilidad de mantener conocimiento, posibilidades de levantar información, movilidad, varias cosas, ¿ok? Entonces, para que no adquiera unas proporciones demasiadamente desmedidas, es necesario acortar, perdón, aquí dices, acortar el tema. Y de lo grande lo vamos definiendo un poco más. Para tener una precisión del objeto de estudio. No podemos manejarlos con varios análisis porque lo hacemos muy generalista la investigación. Entonces dice, por ejemplo, si pretendemos estudiar el fenómeno de la globalización de manera más práctica. Mi primera pregunta. ¿Qué es globalización? ¿Qué entendemos por globalización? Oímos a cada momento eso, ¿o no? Y decimos incluso. ¿Qué será la globalización? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien tiene una idea de qué es? ¿Mm? ¿Qué dice Leila? Alice Varela. La globalización, bueno, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, perdón, buenas tardes, hoy compañeros. La globalización es comunicación entre países, es el poder de comunicarnos entre todos, haciendo transformaciones sociales a través de esa comunicación. ¿Eso podría ser la globalización? Ok, vamos a ver, Oscar. Muy buenas tardes, compañeros. Carlos, muy buenas tardes. Globalización entiendo como la economía de toda una nación que se puede unir entre una con otra a base de comunicación tecnológica, a base de comunicación, avances tecnológicos y toda esa situación. Ok. ¿Qué efectos ha tenido la globalización en el COVID? ¿Qué dice Verónica? Efectos económicos. En la temática de globalización, como se entiende el término, es justamente el unificar, en este caso, podríamos hablar de la globalización de conocimiento, la globalización tecnológica. Y una de las globalizaciones que más impacta al mundo son las globalizaciones culturales. Hablamos específicamente de la cultura occidental, que abarca en este caso, por ejemplo, en el Ecuador, el tipo de vestimenta que utiliza un pueblo y no da paso a la expresión cultural de forma individual. Entonces, en el Ecuador ahora ya no tenemos, cuando hablamos de vestimenta, el uso de la vestimenta andina o de diferentes tipos de tribus, sino se da una globalización con la cultura e incluso con la vestimenta. Entonces, la globalización abarca, trata de
poner en el mismo estándar o con el mismo tipo de conocimiento, culturas, tecnología, los modelos económicos en el mundo y que todo esto abarque a la población sin dar paso a las expresiones, cuando hablamos de cultura, las expresiones culturales e individuales, sino que se han unificado o estandarizado en este caso, considero yo. Ok. Regreso a la pregunta modificando. ¿La globalización tiene algo que ver con que ese virus se haya expandido en el mundo? La interconexión entre los países. Ok. La globalización es la interdependencia que tenemos en general en el mundo. A veces más, a veces menos, pero esa interdependencia se va por varias cosas y en todo. Cultural, por supuesto. Entonces, yo quiero ver cómo se visten en Italia ahorita y entro, veo y me gusta y empiezo a tratar de emular. En los estudios, ya ve cómo hay un intercambio y facilidades de las personas ahora para estudiar en otros países. Ayer estaba viendo unos temas en Canadá de becas y cosas, pero en Alemania y en Australia y todo eso. Y es mucho más fácil. Las comunicaciones, ¿no? No es globalización lo que estamos haciendo en este momento. Claro, estamos hablando de zonas geográficas diferentes del país. ¿Sí? Entonces estamos dependiendo, interdependientes unos de otros. A comienzos del siglo anterior, 1900 y pico, se dio otra pandemia. Si ustedes ven la historia de las pandemias, siempre es a comienzos del siglo. Pero ¿dónde se focalizó ese problema? Estados Unidos y Europa. La gripe española. 918 por ahí. Antes incluso, ¿no? Empezó antes de eso. Entonces, ¿y por qué solamente en Estados Unidos y Europa? Y se habla de la pandemia. Porque justamente había esa relación geográfica mucho más directa que el resto. En 1918 irse del Ecuador a Francia, chutas. Difícil en costos y en posibilidades. Entonces, es la interdependencia general de todo. Entonces, por eso mismo, esta pandemia es global, está dentro de la globalización por la relación que existe tan rápida en la relación del mundo, que finalmente terminamos englobados todos. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir entendiendo el concepto de las cosas en donde nosotros vamos a entrar. Y si hablamos entonces de una globalización en esa forma, chutas, fregado hacer un estudio. Estudiamos la globalización en el Ecuador. Terrible estudio, ¿no? ¿Eso qué nos va a dar? Nos va a dar unos resultados muy superficiales, muy generales, que no nos va a permitir tener una concreción de la información que vamos a sacar de ahí. ¿Sí? Y necesitamos, por lo tanto, determinar una realidad específica dentro de este esquema que nos ayude a tener una perspectiva inicial, especial, prioritaria, con la cual podamos ir desarrollando después otras cosas. Se puede decir que la globalización, por ejemplo, en tal o cual área, en una dimensión real, ¿sí? En los sectores sociales, en la educación, ¿de acuerdo? Y sí, influye todo y siempre pensamos en que nos influye a nosotros y nos cambia. No, nosotros también les cambiamos a ellos e influenciamos muchísimo. Como han visto en Cuenca, en Cotacachi, la cantidad de gente extranjera que hay, que están cambiando su forma de ser en base a lo que aprenden de acá y nosotros de ellos. Perdón. Para su delimitación se tiene en cuenta 4 aspectos fundamentales, que es los mismos que manejamos en el problema. Tiene que ser temático, es decir, específico. ¿Sí? Tiene que ser temporal, es decir, especificar en qué época, en qué año, en qué meses
¿sí? Espacial, geográficamente, ¿dónde? Y teórico, ¿en qué conocimiento científico en qué ámbito de conocimiento científico se marca? Tiene que ser de esa manera. Entonces, con preguntas básicas que nos llevan a eso, ¿no? ¿Qué aspectos tenemos? Lo temático. ¿En qué momento? Lo temporal. ¿En qué lugar? Lo espacial. ¿En qué enfoque? Lo teórico. ¿Sí? De eso, por ejemplo, hacemos un análisis y vemos si los temas están bien enfocados en función de eso. Y ahora sí, quienes pusieron temas ya pueden empezar a comparar o modificar. Por ejemplo, este tema. La ideología política de las insurrecciones indígenas en el actual Ecuador en el siglo XVIII. Ideología política. Y no hablamos de izquierda o derecha. Hablamos de ideología. ¿Sí? La filosofía. Es lo teórico. En las insurrecciones indígenas, lo temático. En el actual Ecuador, lo espacial. En el siglo XVIII, lo temporal. ¿Sí? Esas cuatro tienen que tener. Ahora, hay algunas que no hace falta ponerlas muy específicamente, porque se entiende que así es. Por ejemplo, la filmografía de Luis Buñuel, en su etapa francesa, desde la perspectiva psicoanalítica. ¿Alguien quiere estudiar eso? Luis Buñuel, un creador, un productor bastante, muy interesante. Es lo temático. La filmografía de él, porque él creó y desarrolló un género dentro de la filmografía, ¿no? En su etapa francesa, es decir, él tuvo una influencia de varios sitios. Una de las principales fue la etapa de Francia. Entonces, eso es lo que queremos ver, cómo influyó. Desde la perspectiva psicoanalítica, pero. Eso queremos ver. ¿Qué nos falta ahí? Lo espacial. Lo espacial. ¿Podemos definir dónde? En Francia. Porque ahora hablo de la temática francesa. Ahí está. Entonces, lógicamente, aquí hay que poner lo temporal y otro paréntesis, lo espacial. ¿Por qué lo temporal en su etapa francesa? Y no decir de tal fecha a tal fecha, en el siglo tal. Porque se entiende, a su vez, ya se entiende que él tuvo un espacio de tiempo en el cual influyó esa temática francesa. ¿De acuerdo? Ven cómo le cambia un poco el tema de la definición de esto. Análisis semiótico de las noticias de la Revolución Liberal publicadas en la prensa ecuatoriana durante los años 1900 a 1902. Análisis semiótico, lo teórico. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar la semiótica ahí. En las noticias de la Revolución Liberal, lo temático. Publicadas en la prensa ecuatoriana, lo espacial. Durante los años 1900 a 1902, lo temporal. ¿Sí? Ahora, un tema podemos desglosarlo en varios aspectos de investigación. Por ejemplo, la Revolución Liberal, lo temático. Durante el gobierno de Ariel Alfaro, lo temporal. ¿Por qué? ¿Por qué lo temporal es durante el gobierno de Ariel Alfaro? Porque tuvo dos etapas de tal fecha a tal fecha. Exclusivamente. Es impresionante, pero cómo se repiten las cosas, ¿no? En la segunda etapa a él le destituyeron de la presidencia algo así como 3 o 4 días antes de que termine su periodo presidencial. Bueno. Y puede manejarse de diferentes factores limitantes, como por ejemplo la revolución liberal durante el gobierno de Alfaro y los conflictos laborales. O también el derecho o los derechos de la mujer. O el arte y su desarrollo.
¿O qué tal si enfocamos hacia la nueva ley de educación ecuatoriana entre 1900 y 1910? Tenemos 4 aspectos que podemos investigar, uno de los 4, tomando en cuenta cuál es el que nosotros lo damos como prioridad a las cosas que tenemos que estudiar. ¿Y por qué? ¿De acuerdo? Así es como tienen que estar delimitados su tema. Ahora, ese tema, entonces ahora sí alguien que presentó la justificación, ahora sí vamos a ver la justificación, cómo se la hace. La justificación también tiene su razón de ser, ¿no? Alice levantó la mano. Sí, doctor, disculpe la molestia, por favor. Tengo una pregunta respecto al tema. Lo que pasa es que hay una generalidad en mi tema, que es entretenimiento como método de aprendizaje en tiempos de pandemia en el Ecuador, pero ahí está tiempos de pandemia que está desde el 2020 hasta el 2022, pero la investigación sería en el 2022, entonces no sé cómo se delimitaría también el año Por favor, o si está bien ahí los tiempos de tiempos pandemia. los tiempos de pandemia ya han pasado, Eh, ¿no? co- No, todavía no. Todavía no pasa el tiempo de pandemia. ¿Cuándo va a pasar? No sabemos. ok, Entonces ok. usted para hacer esa investigación con ese tema tiene que esperar que se acabe el tema de pandemia. Entonces espérese unos 5 años. ¿Sí? Ok, en- entonces le pondré ahí el año. Por favor. Ok, ok. Muchas gracias. Ok. Entonces, la palabra justificar, que viene de justificar, significa demostrar que algo es aceptable o adecuado. Un tema de investigación académica tiene que ser las dos cosas, o una de las dos, lo prioritario, aceptable o adecuado. Lo aceptable puede ser que yo respondí a mi curiosidad, sí, pero es aceptable para mí. Pero es adecuado como primero. Y luego dice que es indicar la causa, el motivo, la razón que acredita algún hecho. ¿Sí? Es la justificación. Entonces, la justificación es un ejercicio argumentativo. Es un ejercicio, otra vez, que tiene que tener su sustento. ¿Sí? Que tiene que darnos argumentos convincentes de que realmente eso es lo que, para que es bueno. ¿Sí? Las razones que son necesarias para llevar a cabo. ¿Y qué beneficio se deriva de eso? Entonces, esa justificación puede, la investigación debería evidenciar varias cosas. Por ejemplo, su conveniencia. Demostrar la utilidad de la investigación en un grupo o un contexto particular para resolver un problema o tomar decisiones. ¿De acuerdo? La conveniencia como primera cosa. Como segunda, la relevancia social. Precisar aquí a quién le beneficia esta información o los resultados que voy a tener ahí. ¿Mm? Esas prioridades pueden ser con prioridades, ¿no? Pueden ser regionales, nacionales, locales, de un grupo específico, una empresa, un centro educativo. ¿Cuál es la relevancia social de esto? Tiene que tener un valor teórico, otra vez. Tiene que crear información nueva que nos ayude a manejar los conocimientos que nos aporte al desarrollo de una ciencia. Y lógicamente la utilidad metodológica, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Nos va a ayudar a crear de pronto nuevas formas de recolección de datos, no solamente la entrevista ¿cómo se llama? La entrevista y la Encuesta de pronto. encuesta. No, que solamente van estas dos cosas, ¿no? Podemos crear algo, porque de pronto nos sirve algo más. Desarrollamos algo más, que tiene más certeza de lo que tenemos que manejar. ¿Sí? Y con eso podemos estudiar adecuadamente la población en la cual vamos a dirigir los instrumentos para sacar la información que necesitamos. ¿Sí?
Entonces, con la justificación de la investigación, lo que se pretende es reflexionar. ¿Cuál es su nivel de relevancia? En eso se puede concretar. ¿Cuál es el nivel de relevancia? La originalidad, la contribución científico-práctica. ¿Cuál es? ¿Ok? Por ejemplo, esta es la justificación de un plan que ponen alguien que hizo una investigación para ver cómo mejoran una revista académica que está destinada a un público específico académico-científico y quiere mejorar su esquema de llegada, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice acá. La presente investigación se justifica porque, así tiene que empezar normalmente, por esto en blanco. Constituye una propuesta enfocada en mejorar la calidad científica de la revista Espergesia. Está bien claro. Teniendo en cuenta las características de presentación, de contenido, básicas y de gestión política, editorial, en función de las características editoriales que propone la TINDEX. La TINDEX es donde se entra y nos dan la licencia para poder publicar, hacer una revista formal, ¿no? ¿Sí? Luego dice, en este sentido, dicha investigación facilita la organización, pertinencia y viabilidad del proceso editorial de la revista, a partir de la implementación de acciones que sistematizan los procedimientos validados a tener en cuenta para optimizar los índices de calidad mencionados. Ello es muy beneficioso, además, porque mejorará el acceso de los investigadores potenciales y con ello la representatividad y alcance internacional de la revista. Fíjese, aquí, en el segundo párrafo, ya nos da la relevancia social. Y en estos dos nos da la conveniencia de que esta investigación sea hecha. ¿Sí? Este párrafo tiene dos características. Dice, de la misma manera, el sistema de gestión editorial que se propone aporta los procedimientos teóricos, metodológicos y prácticos pertinentes que permitan la autoevaluación de la revista y el plan de mejora como aspecto cardinal previo a la inserción en las bases de datos internacionales especializadas a mediano y largo plazo. Este es el valor teórico, este párrafito de aquí. Y luego dice además, una vez alcanzado el objetivo general de la investigación, será de gran beneficio para todas las partes, especialmente a los colaboradores potenciales de la revista, porque sus publicaciones van a experimentar un mayor posicionamiento e impacto internacional, lo que facilitará el intercambio académico y los productos científicos a todos los niveles. Otra vez, relevancia social, que es donde más está dándole énfasis. Y todo esto es la utilidad metodológica y práctica. ¿Sí? Así tiene que desarrollarse la justificación. Muy bien. Preguntas. ¿Por qué? A la próxima clase, lo que tienen que hacer la próxima semana es definir el tema con estas herramientas de preguntas y determinar las 4 características que debe tener, claramente, y la justificación. En ese sentido, también con las características teóricas, metodológicas y todo lo que debe tener. ¿De acuerdo? En el mismo ejercicio que hicimos con el problema.
Inquietudes, preguntas para esto, todo lo que hemos visto. Carlos, disculpe, ¿podría por favor repetir el tema? Porque justo se entraba una llamada y no pude escuchar bien. Muchas gracias. O sea, la tarea. Les decía, tienen que presentar el tema con las preguntas adecuadas de confirmación y la concreción del tema con estas 4 características que debe tener. Y la justificación también, desarrollar la justificación e indicar las características que están ahí que debe contener la justificación. La parte metodológica, la parte teórica, la parte social, ¿sí? Del mismo grupo y las mismas cosas que han hecho el problema, continúan con eso. ¿Sí? Gracias. ¿Qué más, chicos? ¿Ya tienen hambre? ¿Ya comieron antes de las 12? Carlos, una pregunta. Respecto a la justificación. ¿La justificación siempre sigue estas características o a veces varían con otras de pronto? A ver, tiene que tener esas características. Es Sí. esencial. Por ejemplo, ¿qué otra se le ocurre? Te devuelvo la pregunta. Ya me devolvió. Esa es una técnica cuando el profesor está dudando. Claro, porque a veces, le pregunté porque a veces nos hemos encontrado que existen, sí he visto con otras características, la verdad, y por eso es que era mi pregunta. ¿Como cuál, por ejemplo? Si siempre voy a implementar solo estas o hay veces que dependiendo a la investigación, al proyecto, podrá retomarse otras. Tendremos que considerar otras porque por ejemplo, en sí yo me voy a basar a esto. No. En este caso. Si usted nos puede decir, por ejemplo, ¿qué otra característica se le ocurre que podría haber? A ver. O de lo que usted ha visto. No me recuerdo bien, pero sí, se me vino a la mente, por eso es que estuve tratando. Pero a ver, porque hay una metodología práctica con características técnicas, las características técnicas tecnológicas están en función social. Sí. Cualquier característica ayuda en el desarrollo teórico, es un referente social. Ya, y el teórico siempre tiene que estar considerado, ¿verdad? Por supuesto. Exacto, eso iba, porque mi investigación tiene que basarse algo que yo voy a utilizar como para fundamentar mi investigación, pues no, obligadamente, ya, sí, eso. Así es. Obligadamente, listo, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, la próxima semana no se olviden, como ya es la 4ª clase, ya estamos en la mitad del proceso. Tiene que haber la respuesta de las unidades en el sistema, la prueba, digamos prueba, esa evaluación que hay que el sistema lo tiene y tengo que habilitar. Y vamos a hacer un foro que nos piden que eso también tenemos que desarrollar y tiene que calificar. Entonces, participen todos para que la calificación sea interesante, por favor, ¿no? Ya vamos a ver qué ponemos en ese foro como para hacerlo algo interesante. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Y hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta